Cuando era niño, alguien me dijo una frase que jamás olvidé. Eran solo 5 palabras, pero no eran palabras cualquiera. Se clavaron en mi memoria como si hubieran sido escritas con fuego, con tinta indeleble. Lo curioso es que, al principio, ni siquiera entendí su peso. No entendí que esas 5 palabras podían convertirse en un eco constante, en una sombra que me acompañaría durante años. Recuerdo perfectamente el lugar. No era un sitio especial, al menos no para quien lo mirara desde afuera, un patio con paredes desconchadas, el piso de cemento resquebrajado y una fila de árboles que parecían más cansados que vivos. Pero para mí, ese lugar era el mundo entero. Era el lugar donde jugaba, donde corría, donde imaginaba que podía ser cualquier cosa, un astronauta, un héroe de películas, alguien que iba a cambiar el rumbo de todo. Y justo ahí, en medio de esa inocencia, fue cuando esas 5 palabras llegaron a mí. No vinieron envueltas en ternura, ni en consejo, ni en cuidado. Vinieron como un golpe disfrazado de comentario casual. Como esas frases que los adultos sueltan creyendo que los niños no entienden, pero que se quedan tatuadas para siempre en la piel más profunda del alma. Yo no lo sabía en ese instante, pero en ese momento nació algo dentro de mí. No era un sueño, ni una meta, ni una aspiración. Era una sombra. Una sombra que se pegaba a mis pasos, que me recordaba, incluso en los días más brillantes, que quizá yo no era suficiente. Y déjame decirte cómo funciona eso, no es un grito. No es una voz constante en tu cabeza repitiéndote la misma frase una y otra vez. Es más sutil, más perverso. Es como un murmullo en la distancia que aparece en los momentos en que menos lo esperas. Cuando te atreves a levantar la mano en clase, ahí está, ¿de verdad crees que puedes hacerlo? Cuando sueñas con lograr algo grande, otra vez aparece, no eres suficiente para eso. Cuando alguien te mira, sonríe y te dice que confía en ti, la sombra se adelanta y susurra, si supiera quién eres en realidad, dejaría de confiar. Así crecí. Con esa dualidad constante, el niño que quería comerse el mundo y la sombra que le recordaba que no estaba hecho para lograrlo. Y lo que más me impresiona al mirar hacia atrás no es que esas palabras me hicieran daño, sino que, de alguna manera, se convirtieron en mi combustible. Porque mientras más me repetían que no era suficiente, más quería demostrar que sí lo era. Claro, no siempre fue así. Hubo momentos de derrota, de llanto silencioso en una habitación oscura, de sentirme como un impostor en mi propia vida. Porque cuando creces con una sombra así, aprendes a disfrazarte. Aprendes a sonreír aunque por dentro estés temblando, a aparentar seguridad cuando lo único que quieres es esconderte. Aprendes a vivir con una máscara, y esa máscara se convierte en parte de ti. Hoy, después de tantos años, entiendo algo que en ese entonces era imposible comprender, el verdadero poder de las palabras. Ese poder invisible que puede romper o construir, que puede hundirte o levantarte, que puede hacer que un niño deje de creer en sí mismo, o que despierte con más fuerza que nunca. Y esa es la historia que quiero contarte hoy. Una historia de sombras y luces. Una historia sobre cómo unas pocas palabras pueden definir el rumbo de una vida, pero también sobre cómo uno mismo puede tomar la decisión de cambiar el significado de esas palabras. Porque sí, las palabras tienen poder, pero al final, también lo tiene la manera en que decidimos escucharlas. Recuerdo que durante años esas 5 palabras eran como un eco imposible de callar. No importaba dónde estuviera, en la escuela, jugando en la calle con mis amigos, sentado frente a un cuaderno vacío o incluso cuando me miraba en el espejo, siempre aparecían. Como si fueran una marca invisible en mi piel. Era como llevar un tatuaje que nadie más veía, pero que yo sentía arder cada vez que alguien me señalaba un error, cada vez que fallaba, cada vez que no alcanzaba una expectativa. Con el tiempo empecé a darme cuenta de algo, esas palabras no eran solo un recuerdo. Se habían convertido en una voz. Y lo peor es que no era una voz ajena. No era la de esa persona que me las dijo la primera vez. No. Era mi propia voz.
Yo mismo había aprendido a repetírmelo en silencio, como si necesitara confirmar que aquello era verdad. Me había apropiado de la herida y la había transformado en parte de mi identidad. Y aquí viene lo más doloroso: cuando creces escuchando una misma idea, terminas buscándole pruebas. Como si el mundo fuera un juez y tú solo esperaras la sentencia. Si me iba mal en un examen, lo confirmaba, claro, porque no soy suficiente. Si alguien no me elegía para un equipo, lo veía como otra prueba: ves, tenía razón, no eres suficiente. Es increíble lo rápido que la mente aprende a justificar una mentira cuando ya la ha aceptado como verdad. Pero al mismo tiempo, había algo extraño dentro de mí. Una especie de resistencia silenciosa. Como si otra parte de mí se negara a creer del todo en esa sombra. Recuerdo que a veces, después de escuchar esa voz, aparecía otra, más débil, casi tímida, que me decía: ¿y si no es cierto? ¿Y si lo que escuchaste ese día no te define? Esa contradicción fue creciendo conmigo. Por un lado, la voz que me arrastraba hacia abajo. Por el otro, una chispa que trataba de empujarme hacia adelante, aunque no supiera muy bien cómo. Esa batalla se reflejaba en todo lo que hacía. Cuando estaba en clase y levantaba la mano para responder, el corazón me latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Tenía miedo de equivocarme, porque una sola risa, una sola mirada de burla, podía significar que la sombra tenía razón. Pero, al mismo tiempo, algo en mí me impulsaba a intentarlo, como si cada pequeño gesto de valentía fuera una forma de decir: no me rendiré tan fácil. Hubo un día que marcó un antes y un después. Fue en un concurso escolar de lectura en voz alta. Yo estaba en 5º grado. Recuerdo el olor a madera del auditorio, el murmullo nervioso de los demás niños repasando sus textos y el frío metálico del micrófono entre mis manos. Mientras me tocaba esperar, las 5 palabras retumbaban más fuerte que nunca en mi cabeza, como si quisieran sabotearme justo en el momento más importante. Cuando por fin me llamaron, mis piernas temblaban. Sentí que todo el auditorio se convertía en un mar de ojos gigantes que me miraban, esperando mi error. Abrí el libro, respiré hondo y comencé a leer. Al principio mi voz fue débil, quebrada. Pero a medida que avanzaba, descubrí algo: la historia que estaba leyendo me atrapó tanto que por un instante olvidé mi miedo. Dejé de escuchar las voces, dejé de sentir las miradas, y simplemente me sumergí en el relato. Cuando terminé, hubo un silencio breve, y luego aplausos. No gané el concurso, ni mucho menos. Pero ese momento fue la primera grieta en el muro que había construido en mi mente. Por primera vez entendí que la sombra no era invencible. Que si me atrevía a hacer algo, aunque fuera pequeño, podía escapar de ella por un rato. Con los años, empecé a notar que no era el único que cargaba con esas frases. Todos tenían alguna. Algunos llevaban sobre sus hombros palabras como: eres un inútil, nadie te quiere, nunca vas a lograrlo. Otros simplemente habían aprendido a disfrazar sus sombras con sonrisas, con logros, con máscaras. Y entonces comprendí que lo que me había pasado no era una maldición exclusiva mía, sino una condición humana. Todos, en algún momento, hemos creído una mentira sobre nosotros mismos. Ese descubrimiento cambió mi perspectiva. Empecé a observar más. A escuchar las palabras que las personas decían, no solo a mí, sino a los demás. Me di cuenta de que muchos no dimensionan el poder que tiene una sola frase. Un comentario lanzado en un momento de enojo, una burla que parece inofensiva, incluso un gesto acompañado de silencio, todo eso puede convertirse en una semilla. Y dependiendo de cómo caiga, esa semilla puede florecer en confianza o en inseguridad. Ahí fue cuando entendí que las palabras son como cuchillos de doble filo: pueden abrirte una herida que tarda años en sanar, o pueden abrirte un camino hacia tu mejor versión. Y todo depende de quién las dice, de cómo las recibes, y de lo que decides hacer con ellas. Ese fue el inicio de un viaje interno mucho más grande. Uno en el que tuve que aprender, poco a poco, a elegir qué voces dejar entrar y cuáles expulsar.
Fue un proceso largo, lleno de tropiezos, de recaídas, de días en los que parecía que la sombra había vuelto a ganar. Pero también estuvo lleno de pequeñas victorias, de momentos en los que descubrí que las palabras, las mías y las de otros, podían transformarse en una fuerza capaz de sostenerme en mis peores batallas. Con los años entendí algo que me cambió para siempre, que aquellas 5 palabras que me persiguieron de niño no eran en realidad una condena, sino un desafío. Pasaron de ser una sombra que me encogía el pecho a convertirse en una brújula que me señalaba el camino. Cada vez que las recordaba, en lugar de hundirme, me repetía, no voy a quedarme en ese lugar. No voy a dejar que esto sea mi final. Y en ese proceso descubrí que todos llevamos dentro voces, unas heredadas de la infancia, otras que recogimos en el camino, de amigos, de enemigos, de maestros o incluso de completos desconocidos. Voces que se instalan en rincones ocultos de nuestra mente y que aparecen en los momentos más frágiles para recordarnos supuestos límites. Pero aquí está lo verdaderamente poderoso: si esas voces son capaces de marcarnos con dolor, también somos capaces de reescribirlas con esperanza. Lo hice poco a poco. Aprendí a transformar las cicatrices en combustible. Descubrí que la mejor forma de callar a quienes te dijeron que no podías, no era gritándoles de vuelta, sino construyendo una vida que hablara por ti. Una vida que no necesitara justificaciones, porque el simple hecho de existir, de avanzar, de seguir de pie, ya era la respuesta más contundente. Un día me di cuenta de que esa frase que me paralizó tanto tiempo había perdido su veneno. Ya no me dolía. Al contrario, se había vuelto un recordatorio de hasta dónde podía llegar. Era como si la misma sombra que antes me cubría, ahora se hubiera transformado en un faro que iluminaba mis pasos. Y es que las palabras no se olvidan. Se quedan. Se adhieren a la piel y se filtran en los huesos. Pero eso no significa que tengan que ser una cadena. A veces, la vida nos da la oportunidad de tomar esas palabras y moldearlas hasta que nos pertenezcan de otra manera. Hasta que lo que antes nos destruía se convierta en un motor, en una bandera, en un estandarte que levantas para decirle al mundo, sí, escuché lo que me dijiste, pero aún así, aquí estoy. Hoy, cada vez que me cruzo con alguien que se siente pequeño, que se siente roto por frases que cargan desde hace años, me descubro queriendo ser la voz contraria. Porque si unas palabras pueden sembrar miedo, otras pueden encender un fuego. Si unas palabras pueden encadenar, otras pueden liberar. Y lo más hermoso de todo es que cualquiera de nosotros tiene ese poder. El poder de ser la voz que alguien necesita escuchar. La vida me enseñó que no siempre somos responsables de las frases que nos marcaron de niños. No escogimos escucharlas, no pedimos llevarlas. Pero sí somos responsables de decidir qué hacer con ellas ahora que estamos aquí. Podemos dejarlas hundirnos, o podemos usarlas como peldaños para subir a un lugar donde esas voces ya no tienen control. Y yo elegí subir. Elegí transformar esas 5 palabras en mi impulso, en mi motivo, en mi respuesta. Y aunque la sombra de la infancia siempre estará ahí, ya no me persigue, ahora me acompaña como un recordatorio de que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en alas. Porque al final, lo que me quedó grabado no fue la frase que intentó detenerme, sino la certeza de que yo decidí seguir caminando. Que el verdadero poder de las palabras no estaba en lo que alguien dijo sobre mí, sino en lo que yo me atreví a decirme a mí mismo después. Y cada vez que me siento frente a una nueva oportunidad, cada vez que me asomo al abismo de un miedo o de un reto, me repito una sola cosa: no eres tu sombra. No eres tus cicatrices. Eres la historia que decides escribir con ellas. Ese, quizás, es el mayor regalo que me dejó aquella frase que alguna vez me lastimó, la certeza de que, incluso en las palabras más duras, puede esconderse el inicio de una transformación. Y que a veces, lo que parecía una condena, no era más que el empujón que necesitábamos para descubrir que siempre fuimos suficientes.